Buenas tardes a todos. Bueno, primero os explico un poco cuál ha sido mi trayectoria olímpica. Yo empecé en Atlanta 96 haciendo las clasificaciones para el correo. Era, digamos, el último de la redacción y me dedicaba a coger teletipos cuando entonces se hacían los periódicos a base de esperar a que llegaran los resultados. Me pasó lo mismo o algo muy parecido en Sydney y luego he estado en cuatro juegos presenciales, desde Atenas hasta Río. Y estos últimos, como ya me he hecho mayor, pues ya ha ido un compañero más joven, con más fuerza, con más vigor y probablemente con más ganas, ¿no? Y más talento. Entonces, lo primero que quería deciros es que los Juegos Olímpicos en los medios de comunicación tradicionales e incluso en los periódicos deportivos, tanto aquí en el País Vasco como en España, son, ya sé que cada 4 años tiene una fecha fija, este año ha sido el quinto, pero para nosotros es como una sorpresa, nos llegan de sopetón. Llega el mes de agosto y de repente los Juegos Olímpicos. Claro, se ha ido todo el mundo de vacaciones, el fútbol está de capa caída, no hay... Es el mes de menos audiencia en los periódicos y te caen los Juegos Olímpicos. Y entonces se empieza a decir que hay que hacer un suplemento, te empiezan a mandar cosas, somos 4 gatos y tenemos que hacer de todo. Eso que puede parecer un problema, al final acaba siendo una bendición, porque yo, en mi caso particular, que hago habitualmente la información sobre ciclismo, hago el Tour de Francia, el Giro, la Vuelta, son campos en los que yo me muevo más o menos bien. Pero claro, de repente te mandan a los Juegos Olímpicos y te toca hacer, pues os pongo un ejemplo. Estoy en mi tercer día, por ejemplo, en Pekín y me llaman y me dicen, oye, Jesús, que hay un tío de Madrid que se ha metido en la semifinal de esgrima, de sable, de florete o de cuchillo o de tenedor, no sé de qué se ha metido, ¿no? Pues para ir a todo correr. Vas allí a todo correr, no tienes ni idea. Tienes un consuelo. Nadie tiene ni idea. De los que están allí, todos los periodistas están todos como tú. Entonces, todo el mundo pues, pregunta obviedades, cositas. Oye, ¿esto de qué es? De sable. Ya. Bueno, de sable. Bueno, pues de sable. Empiezas a mirar un poco. Ya había internet. Ya más o menos te mueves bastante bien. Recuerdo que había leído El maestro de esgrima, que me sirvió para alguna cosa de esas. Y luego tienes la bendición de que los deportistas olímpicos, muy alejados, por ejemplo, del mundo del fútbol o del mundo de los grandes deportes profesionales, suelen ser encantadores. Son conscientes de que la gente que les está preguntando no tiene ni idea y ellos dan una clase, en las ruedas de prensa dan una clase casi magistral sobre los datos básicos, que además generalmente tienen una gran historia detrás. Y luego te queda un producto muy digno. Ya digo que con una audiencia en los medios de comunicación, los Juegos Olímpicos bastante pequeña, sobre todo por la fecha, porque es agosto, la gente está de vacaciones y es complicado. Bueno, antes de estos Juegos Olímpicos, la pregunta era si había que hacerlos, por el tema de la pandemia. Yo siempre he sido partidario de que los Juegos se hicieran. Si había que retrasarlos un año, pues no, bueno, pues es un mal menor. ¿Por qué? Pues porque primero la experiencia que yo tenía, por ejemplo, en el ciclismo, me quito igual esto, ¿no? Sí. La experiencia que yo tenía en el mundo del ciclismo es que es mejor el Tour sin público que la ausencia del Tour. Con el fútbol pasaba lo mismo. Es mejor que haya un partido en San Mamés sin público que simplemente no haya fútbol. ¿Por qué? Pues porque el entramado económico e incluso los planes deportivos se pueden cumplir. Falta la esencia, falta ese alma que tiene un estadio olímpico, pero por lo menos sigue el ciclo y pasamos, porque al final los Juegos Olímpicos han sido una especie de paralelismo con la vida que hemos tenido nosotros, tanto laboral como personal. Hemos estado un año confinados, hemos estado aislados, hemos tenido muchos problemas para comunicarnos, pero hemos salido adelante. Los Juegos Olímpicos igual. Yo siempre he sido partidario. Eso casi como aficionado. Luego había, evidentemente, una prueba casi de fe, de coraje del movimiento olímpico para salir adelante. Que creo que se ha cumplido. Creo que la gestión de los Juegos ha sido la gestión de un caos por el tema sanitario y que se ha llevado de una forma, yo creo que correcta y diría que incluso casi ejemplar en muchos casos. La burbuja ha funcionado muy bien. Por los testimonios de compañeros que han estado en Tokio,
ellos estuvieron prácticamente aislados 14 días del apartamento o del hotel, iban siempre en burbuja a los centros deportivos sin tener relación con la población. Cuando pasaron esa cuarentena ya sí pudieron salir, tomar el metro, cenar en algún sitio. Ya en teoría había pasado un poco el periodo de incubación. Y yo creo, bueno, hay datos de 300, 400 casos positivos en una población de miles de personas, solo deportistas eran 11.000. Creo que la burbuja ha funcionado muy bien. Y los juegos, pese a ese problema de la falta de público, de alma, yo creo que bueno, hay que reconocer que los Juegos Olímpicos son un acontecimiento deportivo hecho para la televisión. Creo que eso es así. No hay, sin la financiación de los derechos audiovisuales, el COI no se podría sostener. La cifra es de unos 3.700 millones de euros de ingresos que tiene el COI, que es prácticamente el 75% de los ingresos totales que tiene. De ahí, además, sale dinero que financia muchos comités olímpicos de países sin mucho nivel deportivo y que pueden tener una representación a partir de esos fondos. Y yo creo que además, los Juegos Olímpicos mandaban un mensaje de cierta esperanza. O sea, todo lo que ha sido no cortar la actividad de cualquier tipo en el mundo, yo creo que nos ha mandado un mensaje de esperanza y de que bueno, podamos mirar con un cierto optimismo pues ya dentro de 3 años a los Juegos de París como a tantos otros acontecimientos. Os decía el tema de la pandemia. Los 4 Juegos presenciales que he hecho yo, que he estado yo, siempre he tenido problemas porque a Atenas fuimos con la psicosis de los atentados del 11 de septiembre. Había, vamos, controles continuamente, pasábamos 1.000 arcos de seguridad y prácticamente estábamos esperando a que hubiera un atentado aprovechando el teatro magnífico que son los Juegos Olímpicos. Al de 10 días o así se relajó bastante la cosa y ya empezamos a circular con cierta normalidad. Esa psicosis terrorista siguió en Pekín, pese a que era, digamos, un país mucho más hermético, mucho más organizado que Atenas, pero sí se notó, sobre todo al principio, se notó muchísimo. E incluso en Londres. En Londres también el tema terrorista, por otros atentados posteriores y tal, lo tuvieron muy en cuenta. Y también en Brasil, aunque en ese caso fue por el motivo del mosquito, del Zika, que ahora parece una tontería, pero entonces fue algo, vamos, estaba todo el mundo aterrorizado. Todos llegábamos, vamos, no había más que vernos a los que no éramos brasileños porque íbamos continuamente echándonos antirrepelentes de mosquitos. Todas las habitaciones tenían una tela antimosquitos. La primera noche los veías ahí en la tela pegados y te quedabas así. Bueno, el segundo día me tocó hacer el triatlón en una playa. Salió un día nublado, nos metimos en una carpa, todos, y nos comieron los mosquitos vivos. Nos comieron. Entonces, a partir de ese día, yo creo que todo el mundo, le pasaría a todo el mundo, y se nos quitó la tontería del Zika, empezamos a trabajar con normalidad, ya te picaban los mosquitos sin ningún problema, y en Tokio, no voy a decir que ha sido lo mismo, porque el virus es un problema muy, muy serio, pero la gente ha trabajado con bastante normalidad. Pasando test continuamente, había 80.000 test diarios en los Juegos de Tokio y yo creo que ha sido una prueba de resistencia enorme para el movimiento olímpico, del que yo creo que ha salido muy reforzada. Ha tenido algún efecto secundario, como por ejemplo ha habido deportistas que no han podido acudir, como John Ram, o uno de los favoritos de la pértiga, Sam Kendricks, que no han podido estar porque dieron positivo. Ha habido algún caso más, ¿no? Pero creo que han sido mínimos y que los Juegos Olímpicos han podido salir adelante sin ningún problema. Os comentaba que lo fundamental de los Juegos Olímpicos es la retransmisión televisiva. Los Juegos Olímpicos tienen un presupuesto de unos 13.000 millones de euros, que es una burrada, y yo supongo que en las mesas redondas que va a haber aquí se hablará un poco del gigantismo de los Juegos Olímpicos, ¿no? Además, el país organizador vende su marca, vende su prestigio, lo pone en juego. Es casi una cuestión de Estado, ¿no?
Y yo creo que por eso el tema de la puerta cerrada, para los organizadores incluso, fue algo secundario. Fue un mal necesario y, bueno, pues mira, lo asumimos y tiramos hacia adelante, porque lo fundamental es que se vea este acontecimiento en 200 países, que es más o menos la representación que había en los Juegos Olímpicos. Y eso lo han conseguido. Han tenido los peores datos de audiencia de los últimos Juegos, ¿no? Peores que Río y bastante peores que los anteriores. También es verdad que el horario de Tokio ayuda muy poco. El horario de Tokio, aquí te pillan los grandes acontecimientos de mañana, de mediodía, y era muy complicado. Salvo Estados Unidos, que tenía, digamos, un poco los horarios a la carta con sus deportistas más importantes o sus equipos. El horario hace mucho daño al tema de las retransmisiones, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo han sacado bastante bien. Y hay que tener en cuenta, además, que la tendencia es a ver menos televisión cada vez. No porque se vea menos, sino porque se ve de formas distintas. Hay plataformas, los juegos anteriores, y sobre todo hace 8 años, pues Netflix era residual, o un montón, Amazon Prime, no había. Y ahora hay muchísimas cosas. Y está el seguimiento digital, que ese sí ha aumentado. El seguimiento de las redes sociales, el seguimiento, comentarios. Entonces, lo que baja por un lado, sube por el otro. Esa es una tendencia que yo creo que se va a repetir en los próximos Juegos Olímpicos. Que además, yo creo que van a ser cada vez más digitales. Se nota un poco en la filosofía de los últimos cambios que está imponiendo el Comité Olímpico Internacional, el tema de incluir juegos, deportes casi infantiles o de adolescentes, por ejemplo, el skate, que ha tenido campeones olímpicos de 12 y 13 años. Yo creo que por ahí va un poco el futuro. En París va a haber breakdance. Bueno, ese tipo de cosas yo creo que van a ir sumándose y es probable que pronto veamos ya deportes absolutamente digitales. Ya hay campeonatos de competiciones a través del ordenador. Y creo que el Comité Olímpico Internacional no va a dejar escapar esa beta, porque además tiene un dato, en el dato de las audiencias televisivas hay un dato que creo que es muy revelador. El máximo seguimiento, por ejemplo, en España, ha sido del segmento entre los 46 y entre los 44 y 64 años. Ese es el espectador medio, sobre todo el mayoritario de los Juegos Olímpicos, mayoritariamente hombre además. Y eso es un mercado muy reducido y ellos quieren ampliar, quieren buscar pues, con el baloncesto de 3x3, con deporte urbano, con un montón de novedades. Quieren empezar a abrir ese camino que yo creo que va a acabar en el deporte digital, tarde o temprano. Veremos campeones con una especie de PlayStation, jugando con un ordenador. Veremos campeones olímpicos de eso sin ninguna duda. En cuanto a las audiencias en España, han sido curiosas. Han sido bastante pobres, entre otras cosas por el horario. Y luego por el mal endémico del deporte español, que es el dominio absoluto del fútbol. De las 10 retransmisiones más seguidas de los Juegos Olímpicos, 8 fueron el fútbol. El acontecimiento más visto fue el España-Brasil de la final, con diferencia 5 millones y pico de espectadores. Y del deportes ajenos al fútbol, lo más visto creo que está en octava posición, que es la final de salto de longitud del Napeleiteiro, que tuvo 1.800. El fútbol, que es un deporte que a mí me gusta mucho, pero que lo ves en el escaparate de los Juegos Olímpicos y es probablemente de los más tediosos, con lo rápido que son otro tipo de pruebas, y sin embargo la audiencia es fiel al fútbol de una forma mayoritaria y le da igual que el partido sea 0-0, da lo mismo. El fútbol es absolutamente imbatible. De hecho, los últimos días de los Juegos, os hablo desde el punto de vista periodístico, se los comió Messi. O sea, coincidió la marcha de Messi del Barcelona y desaparecieron los Juegos Olímpicos de las portadas, no de los deportivos, sino de todos los periódicos
del ámbito nacional se fueron todos a segunda fila, y estaba en el momento álgido el último fin de semana de los Juegos, y sin embargo Messi se lo comió absolutamente todo, no solo aquí, o sea, fue en l'Équipe, fue en toda la prensa internacional, que es un poco lo que le pasa también, yo creo, que al deporte aquí, que se centra demasiado en el fútbol. Nosotros, de hecho, la estructura de la sección de deportes del Correo es básicamente fútbol. Hay un tío que se dedica al baloncesto, yo que me dedico al ciclismo, pero que también hago cosas de fútbol, y luego un colaborador que hace pelota, otro que hace remo, pero el resto de la sección hace fútbol. Por eso cuando llegan los Juegos Olímpicos no tenemos especialistas prácticamente en nada. Tenemos que andar preguntando y pegando palos de ciego, que es lo habitual, ya digo, no solo nosotros, sino en general, ¿no? Luego hay... ha comentado mi antecesor en esta charla, han aparecido nuevos temas en los Juegos Olímpicos. Yo creo que la ausencia de iconos como Bolt o como Phelps dejó un poco un campo ahí vacío, ¿no? Y la elegida iba a ser Simone Biles, ¿no? Por ser quien es, por lo que representa, porque es un personaje absolutamente mediático y deportivamente muy brillante, muy brillante. Es una deportista que está explorando nuevos techos, ¿no? Está saltando continuamente sus barreras y va a batir, pues, todos los récords, y va a conseguir un nivel, digamos, de mito, ¿no? Que haya, digamos, surgido esta fractura psicológica, esta fisura, hizo inmediatamente que todos los medios de comunicación se centraran en ella, ¿no? También hubo críticas, porque siempre las hay, sobre todo que hay redes sociales, y hubo, por supuesto, contrarréplica a esas críticas, ¿no? Creo que en eso los Juegos Olímpicos han supuesto un escaparate muy importante para aflorar un tema que estaba ahí, porque, por ejemplo, Phelps también tuvo depresión, tuvo muchos problemas y volvió. No es nada fuera de lo común. Es muy habitual en el deporte de élite tener una presión excesiva que al final, bueno, cuando ves que un personaje como Simone Biles lo saca, lo comenta y lo pone en la calle, digamos que y es así, ayuda a muchísima gente. Hubo también un deportista trans por primera vez, casos de refugiados que no son nuevos, pero que digamos, afloran temas que son ajenos al deporte, pero que el deporte no puede vivir ajeno a ellos, ¿no? Y yo creo que los Juegos Olímpicos hacen una labor muy importante, y por eso es otro de los motivos por los que yo creo que es mejor siempre celebrar los Juegos Olímpicos que no celebrarlos. Los Juegos Olímpicos siempre han tenido problemas. Antes me he referido a algunos, el tema de los atentados terroristas, pero bueno, en Múnich hubo una masacre. O sea, antes de la Segunda Guerra Mundial, la figura de Jesse Owens tuvo muchos problemas en Berlín. Digamos que los Juegos Olímpicos siempre, como son un acontecimiento extraordinario y que pone la lupa sobre ellos, siempre han sido, digamos, una especie de campo de batalla para muchas cosas. Y en este caso, que lo ha sido contra una pandemia, creo que han salido, digamos, muy reforzados y que han mandado un mensaje de esperanza, de fuerza, incluso de coraje al mundo, sobre todo de cara a futuros problemas que probablemente vengan, porque los Juegos Olímpicos, ya digo, siempre van asociados a efectos secundarios de este tipo, ¿no? Bueno, sí quería hacer una pequeña referencia a la actuación española. Cuando en los 4 Juegos que yo he estado, España sacó 20 medallas en Atenas, 19 en Pekín, 18 en Londres y 17 en Río, que son las que ha sacado ahora en Tokio. Digamos que mantiene un nivel estable. Sinceramente, para el presupuesto que se dedica en España al deporte olímpico, creo que es un resultado extraordinario, porque este país no tiene esa cultura deportiva que hace falta para destacar en los Juegos Olímpicos. Se ha comparado el deporte español con Italia, que ha sacado 40 medallas, 10 de oro, y no tiene nada que ver.
en un año Italia se gasta lo que España en un ciclo olímpico. Tiene sus deportistas prácticamente viviendo de la administración como funcionarios, bien de seguridad, bien militares, bien policías, bien de servicio de aduanas, con libertad de horarios para entrenar, con una fuerte inversión en centros de alto rendimiento, que creo que es vital, porque los deportes, salvo la media docena de deportes muy profesionalizados que viven de los grandes patrocinios, el resto sí que es cierto que vive de los comités olímpicos internacionales, de las subvenciones y, por supuesto, del esfuerzo de los deportistas, ¿no? Y, hombre, de las 17 medallas, las 3 de oro, que creo que abre otro debate también, 2 de ellas son en deportes nuevos, como es la escalada, el otro es el karate, en el apartado de las katas, y luego en el tiro olímpico. Todas con un mérito absoluto y el que yo no voy a restar nada. O sea, son medallas de oro de todos los quilates posibles. Pero el deporte español sigue sin medallas de oro en los grandes acontecimientos. No ha tenido medallas en natación, ha tenido un bronce en atletismo y ha tenido una medalla también en gimnasia, que son un poco lo que es el tronco del movimiento olímpico. Y, sin embargo, este país estaba más pendiente de la final de Brasil-España, ¿no? Yo creo que ese es un tema ya estructural, difícil de resolver, sobre todo en tiempos de crisis, más allá de alguna promesa electoral de que va a haber más inversión en deporte. Es muy complicado. Yo creo que en los próximos Juegos probablemente rondaremos las 18, pues entre 15 y 20 medallas, que es un poco lo que ahora mismo se puede dar, porque además muchas de ellas van a venir de deportes que poco tienen que ver con el olimpismo. Pues la medalla, por ejemplo, en este caso no se produjo, ¿no?, pero que se produjo otras veces, la medalla de Nadal en tenis, poco tiene que ver con el olimpismo, o las medallas de los futbolistas, o las medallas de los jugadores de la NBA que juegan con España. Es complicado sacar de ahí mucho más, ¿no? Pero bueno, es el reflejo de esta sociedad, es el reflejo, y es mea culpa de la propia prensa, que nos dedicamos un 85% al fútbol, y luego llegan los Juegos Olímpicos y, como decía al principio, y nos llegan por sorpresa, ¿no? Y eso al final pues tiene todos estos efectos secundarios. Os quería también, ya que estoy aquí, dar un poco la versión personal que tengo yo como periodista de los Juegos Olímpicos. Y lo representaría en la final de los 800 metros de los Juegos de Londres. En Londres me tocó cubrir el atletismo. Yo de atletismo sé lo justo, o sea, y soy generoso diciendo que sé lo justo. Entonces, vas a los Juegos Olímpicos, hombre, evidentemente de Bolt has leído muchísimas cosas, le has visto ganar la de 100 metros, luego ganar la de 200, ganar el relevo y sabes, te has leído 200.000 cosas y ya eres casi, bueno, ya empiezas a controlar de Bolt y de algún otro más. Y recuerdo una tarde-noche en Londres, ir al Estadio Olímpico y ya ir en el metro, y la gente ya iba como un partido de fútbol, como una final de Copa de Fútbol, iba excitada, nerviosa, comentando, y ese día se corría la final de los 800 metros libres. Y el favorito era un keniano, David Rudisha, del que yo no sabía prácticamente nada. Entonces yo llegué al estadio, ya empecé a ver que la final de los 800 metros era lo importante, empecé a mirar cosas, a leer. Había leído la historia de Rudisha, una historia muy peculiar, muy peculiar. Y entonces llega la final de los 800 metros y se produce ese silencio del Estadio Olímpico. No es el silencio este de la puerta cerrada que se ha vivido, ese silencio expectante ante un acontecimiento que se prevé histórico. Y ahí te das cuenta de que, no recuerdo cuánta gente entraba en el Estadio Olímpico de Londres, voy a poner una cifra de 80.000, no lo sé, no recuerdo ahora. De los 80.000 que estaban allí sabían más que yo de Rudisha, de la prueba de 800 metros, que es una prueba mítica en el atletismo británico, de la época de Coe y de Ovet. Y para ellos aquello era como una ceremonia absoluta del olimpismo, ¿no? La final fue emocionante. Del silencio, en cuanto sonó el disparo,
el público empezó a chillar enfervorecido. Rudisa convirtió una prueba de medio fondo en una prueba de velocidad. Salió a toda leche y acabó a toda leche. Dio 2 vueltas al estadio a toda pastilla, no le pudieron remontar, lo nunca visto. O sea, porque es una prueba en la que, siendo rápida, siempre hay un punto de táctica. Aquí no hubo táctica. O sea, fue como los 100 metros. Salió y durante ese minuto 40 que dura esa prueba, el estadio fue una sensación de absoluto deporte. Yo creo que el deporte es eso. O sea, el deporte fue ese minuto 40 que Rudisa tarda en dar 2 vueltas y convierte el estadio en una especie de comunión, me convierte a mí. O sea, que era digamos, una especie de astronauta que había llegado allí a aquel planeta, y me hizo un fanático de Rudisa, de la prueba de 800, de todo aquello, ¿no? Y los Juegos Olímpicos tienen esas cosas, que sacan historias que para la prensa escrita son maravillosas, por supuesto para las televisiones. Recuerdo, por ejemplo, en Río de Janeiro me tocó hacer natación. Si de atletismo sé poco, de natación tengo que ir con manguitos prácticamente a la piscina. No tienes ni idea, sabes algo de Mireia, porque había hecho también en Londres la natación, y te acuerdas, sabes de Phelps, pero no sabes de natación, no sabes de técnica, no sabes de prácticamente nada. También es verdad que tu público generalmente no tiene mucha idea de lo que quiere es conocer la historia. Entonces no te metes en temas técnicos, pero sí te metes en temas personales. Final de 50 metros, a la que no le estás haciendo ni caso porque estás preparando la semifinal de Mireia Belmonte. Final de 50 metros. Sale un francés, Manadou, que es el favorito. Manadou es como una estatua griega, 2 metros de tío perfecto. Tal, era el favorito, le daba a todo el mundo como favorito, sin más. Bueno, no gana. Son 50 metros, que es un suspiro. Y gana un americano. Bueno, un americano, Anthony Erwin. Ni idea. Tal, empiezas a mirar un poquito. Tiene 35 años, coño. Qué raro una prueba de velocidad de 50 metros, que es casi de 20 añeros, un tío de 35 años. Qué curioso y tal. Coño, se había sido oro en Sydney 16 años atrás. Y digo, joder, qué extraño. Y empiezas a mirar. Y resulta que el tío que había ganado el oro en Sydney, pues es un tío que luego pues, la vida le dio muchas vueltas, sobre todo hacia abajo. Acabó tirado en la calle, vendió su medalla de oro, la subastó por solidaridad con las víctimas de un tsunami, acabó metido en drogas, prácticamente tirado, y bueno, pues ayudando a otros niños, a unos niños a nadar, a empezar a salir, digamos, de la mala vida, y a través de la piscina él volvió a nadar. Se presentó en los Juegos de Londres, hizo quinto, y cosas de la vida. El francés Manadou no tuvo su mejor día, algún otro tampoco, y él pues tuvo pues, el día perfecto, porque esos son, no recuerdo cuántas brazadas son, pero son justas, es como prácticamente como un salto de altura. Si te equivocas en una cosa, fuera. Y fue campeón olímpico con 35 años. Esa es una historia que está allí y que, claro, si son de esas hay, cada vez que das una patada en una prueba salen historias de esas, ¿no? Y, bueno, enlazo esto, historias de esas tengo afortunadamente bastantes, ¿no? Yo estuve, por ejemplo, en la medalla de oro de Samuel Sánchez en Pekín, que esa me tocó muy cerca porque Samuel Sánchez nos conocemos del ciclismo de toda la vida, desde que empezó, y no era favorito. Aquel mundial, aquel campeonato olímpico se celebró en la muralla china, se celebró también a puerta cerrada porque no había nadie. O sea, no había nadie. Ahí la muralla china está muy lejos del centro olímpico de Pekín, y los chinos prácticamente no tienen cultura deportiva. Ellos son muy buenos porque lo consideran el deporte una especie de factoría de prestigio nacional y meten muchísima gente en eso, pero la población no tiene una cultura deportiva general, salvo en 2 o 3 deportes, ¿no? Y del ciclismo no les interesaba absolutamente nada. Entonces ahí estábamos solo los periodistas y 4 aficionados que eran voluntarios, que eran como de atrezo. Los habían puesto allí pues, para que no pareciera que... Y aquel campeonato, que había, la selección española tenía un gran equipo, pues al final se metieron, creo que eran Rebelín, Kolovnev, les estaba cogiendo Cancelara y Samuel. Y yo deseando que no cogiera Cancelara porque, bueno, por lo menos teníamos el bronce. Y en el sprint va y gana Samuel, ¿no? Y
O sea, yo no me suelo implicar mucho con los deportistas porque, bueno, pues, uno intenta ser profesional y no... Pero claro, me escuché a mí mismo gritando, era el único que gritaba allí, ¡Samuel! Es como un loco y tal. Y Samuel me miró a mí, claro, era prácticamente el único aficionado que estaba allí suyo y tal, y recuerdo el gesto que me hizo fue de, como diciendo, la que he armado. O sea, la que he armado. Y esas cosas que luego nos hemos reído mucho él y yo a cuenta de eso, ¿no? Y pues te quedas con esas cosas de los Juegos Olímpicos que yo creo que están muy bien. Y son 1:30, no sé si tengo tiempo para una cosita más o... Sí, un poquito. Y luego sobre el tema de la puerta cerrada, sí quería terminar poniendo el antepunto a los Juegos de Londres. Fueron los Juegos de Río. Los Juegos de Río a mí son los que menos me han gustado. La organización fue bastante deficiente. De hecho, cuando llegamos había cosas sin terminar. La estación de autobuses en la que todos los periodistas cogimos los autobuses para ir a cada sede estaba sin terminar. Era todo un poco cogido, todo un poco con pinzas, ¿no? Y me tocó también hacer atletismo y, bueno, uno de los personajes del atletismo que más me atrae es un francés, saltador de pértiga, Lavillenie, que es un tío más o menos de mi altura y que es ha sido capaz de batir el récord de Bubka, pelea contra portentos de casi 2 metros y les ha podido, y había sido campeón y, bueno, era un mito ya, ¿no? Y en la final de pértiga, bueno, en las finales olímpicas de Río, se llenó el estadio cuando iba Bolt y poco más. Había días que estaba un tercio de entrada, poco más. Y se veía que era gente que no tenía mucha idea. Y en la final de pértiga, Lavillenie, francés, llegó a los últimos saltos frente a un brasileño, Da Silva, también muy bueno. Y se produjo lo que nunca pasa en un estadio olímpico. Y es que cada vez que Lavillenie se preparaba para hacer un salto, el público le silbaba, le insultaba. Empezaban a hacer como en el baloncesto, así, para molestarle. Y le desquiciaron. Era un público, entre comillas, y que suene, pues si suena mal, que suene mal, era un público futbolero que quería que ganara el brasileño y quería que perdiera el francés. Y Lavillenie, en una de las escenas más tristes que yo he visto, acabó llorando. No por la plata, que al final fue plata, sino por la sensación de estar en un sitio que no merecía tener una final olímpica. Y yo creo que eso el movimiento olímpico también tiene que mirarlo, ¿no? Tiene que mirarlo porque además creo que vamos por el gigantismo, porque si los Juegos de Tokio han costado 13.000 millones de euros, pues probablemente los de París, aunque dicen que van a reducir, ya veremos, andarán por ahí y quizá los siguientes o dentro de, pues acabarán, es que si no, con ese nivel de presupuesto vamos a acabar haciendo juegos en Qatar, en Abu Dhabi, en sitios así. Y yo creo que hay que recuperar un poco esa esencia, no voy a decir original porque ya es imposible, pero sí que hay que recuperar un poco esa esencia del olimpismo, de ser más cercano y de tener esa cultura un poco más allá de los dos deportes, digamos, locales o nacionales, ¿no? Que es un poco lo que yo creo que ha faltado. Bueno, es un poco lo que quería contaros de mi experiencia.